pasar al siguiente. Bueno, y de esta forma, entendiendo que vamos a posicionarnos desde el planeta Tierra y que todas las energías vienen hacia nosotros, es que entonces podemos entender que, no sé, la energía saturnina, o sea, de Saturno, de alguna forma nos afecte, o la energía de Mercurio, de Marte, de Venus, de la Luna y todos los planetas o asteroides que estén alrededor nuestro. Y así es como se vería una carta natal. O sea, habitualmente no vamos a ver esa porque esa es de un programa que se llama Cosmic Watch, que significa reloj cósmico en inglés. Y de alguna forma intenta posicionar eh, de mejor manera como los astros. Y de hecho, si se ve allí, alrededor se supone que dice Géminis, Tauro, está Cáncer, Leo, ¿no es cierto?, alrededor, y todo esto forma como un mandala, por decirlo así. Y este mandala, que se genera como estelarmente, cada signo es un conjunto de estrellas, una constelación. Dale, Alberto. Ya, vamos a encontrar distintos tipos de cartas en la web. Yo la que más utilizo es astro.com. Generalmente es como la cuarta o quinta dentro de la lista cuando uno pone carta natal en Google. Es la como quinta opción que sale. Es para mí una de las fuentes más confiables. Siento que utiliza un buen método como dentro de sus fórmulas, que he probado con otras y siempre varían mucho. En cambio, astro.com siento que es la mejor forma, pero claro, podría ser un poco más, no sé si difícil, pero menos amable a la vista. Como es más simple. Entonces, como que nos cuesta más identificar. La siguiente, Alberto, por favor. La otra que también es súper utilizada y suele salir como dentro de las segundas en opciones es carta-natal.es. Y esta es una carta de alguna forma un poquito más amigable, al menos como que se ven un poco más amplias las casas, solo que cambia el diseño, pero el diseño es importante para cuando alguien quiere ver. Siguiente, Alberto, por favor. Y la siguiente es Grupo Venus. En Grupo Venus además van a encontrar como una breve reseña de cada aspecto, pero es una reseña general. Para poder leer una carta completamente es muy importante considerar todos los aspectos. Es como intentar ver una casa y una casa no estaría completa, no sé, si no tuviera un baño o una cocina o una pieza, etcétera. Dale, ya. Y para empezar a identificar, lo primero que quisiera como indicar, importante que si ustedes quieren después sacar su carta natal en internet, buscan carta natal en Google, ¿no es cierto? Y van a aparecer distintas páginas, como las que mostré. Y para poder ingresar, ustedes van a tener que poner la fecha de nacimiento de la persona, la hora, que es una de las cosas más importantes. O sea, si yo no sé la hora a qué hora nací, o la hora de quién nació, quien quiero saber la carta, me va a costar mucho, porque el ascendente, que es el que vamos a hablar después, cambia cada 2 horas. La luna cambia cada 2 días y medio. Entonces, si no sabemos ni el día ni la hora, va a ser un poco complejo. Entonces, como decía, nos van a pedir generalmente como información nombre de la persona, fecha de nacimiento, que es día, mes y año, y la hora exacta con hora y minuto. Nos van a preguntar también lugar de nacimiento, que ahí van a pedir el país y la ciudad. ¿Por qué? Porque las cartas cambian dependiendo de donde estemos posicionados en el planeta. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como esto es como una esfera eh, y está constantemente en movimiento, los puntos van a ir cambiando y lo que esté sucediendo en el cielo no va a ser lo mismo que nos esté sucediendo acá en Chile, que en China o en Estados Unidos o en el Polo Norte, por ejemplo. De hecho, dentro de las cartas que harto se ven por la web, por ejemplo, la del príncipe Carlos creo que era,
tiene un ascendente, que después lo vamos a mirar, una primera casa que es muy amplia, agarra como 3 signos. Y eso es porque está en una parte, nació en una parte del planeta que por zona horaria genera ciertos tipos de cosas. Entonces, quiere decir que los planetas en ese momento estaban afectados de una forma específica. Entonces, por ejemplo, la carta que ustedes ven acá es mi carta. La estoy usando para hacer como las demostraciones y porque es la que más me gusta. Si podemos ver acá, uno de los aspectos que se muestra para poder considerar una lectura básica es el ascendente. El ascendente nos va a marcar la primera casa, que es la que está justo hay una línea negra que está allí, que hace el comienzo, a eso se le llama cúspide. Todas las líneas son cúspides. Esas cúspides nos van a indicar a nosotros dónde comienza esa primera casa. Por ejemplo, la mía, ahí no sale, pero comienza a los 8 grados de Piscis, que cada signo va a estar dividido en 30 grados. El mío comienza en los 8 grados. Y el ascendente lo que nos va a indicar es cómo el mundo nos ve a nosotros. O sea, es como el otro me percibe a mí. Ya, puede que yo, por ejemplo, soy Leo, soy Sol en Leo, con ascendente Piscis. Generalmente la gente cuando me ve suele no ver las conductas Leos que yo tengo, sino que me ven una persona quizá un poco más relajada, como más calmada. Tengo, este, es lo que ellos perciben de mí, cuando realmente puede que yo no tenga esas energías o esas características. O las tenga, pero no son en mi esencia, no las distingo como mías, ¿sí? O hay veces que sí, y a veces la gente no se siente el signo solar. Por ejemplo, no sé, hay alguien que es Capricornio y dice, no, yo no tengo nada de Capricornio, por ejemplo. Y eso es porque a veces las energías están más tiradas hacia el ascendente posiblemente o hacia la luna. Porque por eso son tan importantes los aspectos que voy a decir ahora. Entonces, la siguiente, Alberto, por favor. Además del ascendente, que siempre es la primera casa, donde está la AC, lo otro que vamos a mirar es dónde está el sol. Y el sol es el signo que siempre hemos escuchado desde que somos muy pequeños y que de hecho siempre está, ¿no es cierto?, en la revista, en los diarios, en los matinales. Ese es nuestro sol, que es donde estaba el sol en ese momento en que yo nací. En mi caso, ahí está el Leo. Y el sol lo que nos va a indicar es como nuestras formas de ser creativos, nuestras formas también de valorarnos como a nosotros mismos. Tiene que ver un poco con quiénes somos, al brillo que nosotros emitimos. Siguiente, por favor, Albert. Y la otra gran aspecto importante, no voy a hablar de los demás planetas, eso sí, hoy día, porque nos vamos a extender mucho y ya igual es largo y se van a cansar, yo lo sé. El siguiente aspecto es la luna. La luna lo que nos va a indicar habitualmente son nuestros aspectos emocionales, como todo, todo eso como de alguna forma con lo que crecimos. También se ve un poco relacionado con la infancia y con las maternidades, o sea, cómo nosotros también en su momento percibimos a nuestra madre. Em, Igual se entra en discusión ahora, porque claramente esto tiene tendencias a como de alguna forma personificar ciertos como géneros, ya sea como femenino, masculino, etcétera, pero se tiene que entender como desde la energía, no desde lo que nosotros conocemos y apreciamos como femenino o masculino, sino como energías femeninas y energías masculinas. Entonces, por eso se asocia un poco como a la madre, habla de los ciclos, como lo que sucede dentro de nosotras, que los úteros que menstruamos, ¿verdad? Tenemos un ciclo, o que han menstruado alguna vez, tenemos un ciclo lunar. De hecho,
cada 28 días es aproximadamente ese ciclo y por eso se asocia también la luna a la madre en la presentación. Bueno, dentro de esos aspectos, eh, como les decía, entonces estaban como los más importantes de la carta, el ascendente, el sol y la luna. Ahora vamos a ir a ver otro aspecto importante que son las casas. Así como les mostraba adelante, también en la siguiente creo que viene un video que muestra más o menos para que se entienda la rueda zodiacal, que es lo que le hablaba adelante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a hablar de la casa uno, casa 2, casa 3, como que hubiera un signo referente. Y siempre, por ejemplo, la casa uno va a ser de Aries. Pero a pesar de eso, esto es una rueda y va girando. Por lo tanto, mi ascendente, mi sol, mi luna va a ir cambiando según cómo esté el planeta, o sea, cómo se esté moviendo las cosas en el momento en el que uno nació. Y hoy día mismo también, claramente están pasando cosas y eso también se puede ver dentro de mi propia carta y cómo eso afecta. Entonces, en el siguiente, ¿cómo se llama? En la siguiente diapositiva les voy a mostrar las casas, porque como les decía, em, la casa va a estar dominada por una energía. Entonces, hoy día vamos a ver las primeras 6, que son las que están habitualmente por debajo de una carta natal al verse. La primera casa siempre va a estar asociada al signo de Aries, la segunda a la de Tauro, la tercera casa a la de Géminis, a la cuarta casa de Cáncer, a la quinta casa de Leo y a la sexta casa de Virgo. Esto no quiere decir que no puede cambiar, de hecho, habitualmente cambia. Como vimos delante, en mi casa 1 yo tenía el signo de Piscis y en la carta que está acá está Aries, pero cómo hay que interpretarlo ahí es que aunque yo tenga Piscis, lo que va a suceder es que se van a mezclar con esas energías de Aries. Y lo mismo hacia abajo. Entonces, la casa uno, como les decía adelante, donde empieza y marca el ascendente, va a hablar de cómo nosotros nos ven los demás. Y por una parte es porque también nos comportamos de esa forma al estar con otros. Otros nos producen ciertas reacciones y solemos comportarnos de ciertas maneras. Entonces, em, a pesar de que hay alguna persona que diga, no, yo soy igual en todas partes, tenemos conductas y vínculos que nos hacen ser vistos de distinta manera. En la casa 2, sí, dale nomás Alberto, eh, en la casa 2 se va a hablar de los valores, ya sean materiales, como los valores que uno posee, como por ejemplo, em, cómo veo o cómo materializo como ciertas situaciones, cómo emprendo y manifiesto también esos, eso que quiero, eso que me gusta. Y generalmente em, la rueda de donde comienza esto desde el ascendente hacia adelante, yo lo veo como un viaje desde que somos como muy pequeños hasta que somos más grandes y vamos como adquiriendo más cosas. Entonces, sucede que cuando chicos nosotros no es que tengamos ese valor propio, sino que generalmente son nuestras familias las que nos indican cómo valoramos también las cosas, ¿verdad? O sea, cómo queremos que sea una casa, por ejemplo. em, no sé, a lo mejor hay algunas personas que cuando hay una estufa prendida y está todo ordenado, que le pasaba mucho a mi hermana, por ejemplo, sentían que la casa ya estaba ordenada, limpia y llena de personas. Como que no hacía falta nada más. Como que si estaba limpio y calentito, la casa estaba llena de personas. Entonces, cómo le damos valor a las cosas está muy marcado en la casa 2. En la casa 3, que es de Géminis,
habla de la comunicación, especialmente la comunicación que se da, por ejemplo, eh, con la familia los primeros años. Está como muy marcado todo eso. Por ejemplo, en mi caso, que tengo Tauro, abajo está el símbolo de Tauro, está en la casa de Géminis. En mi casa fue una casa con mucha información. De hecho, una de las cosas que más le gustaba hacer a mi mamá era muchos postres y comidas. Y siempre hubieron libros de recetas. Entonces, esas energías que suelen estar muy asociadas, por ejemplo, a Tauro, se mezclan con esta comunicación geminiana que está asociada como a los libros, a los mensajes, a la búsqueda de información, se interpreta de una forma. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vayamos a buscar como nuestra carta. Interpretar que es esta información más otra información, una sumatoria de cosas para poder hacerlo. Entonces, la casa 3 es la casa de la comunicación. La casa 4 es la casa del hogar, en donde nos gestamos. En mi caso, por ejemplo, si bien es la casa de Cáncer, está Géminis, y lo que hizo, lo que hicieron un poco esas energías dentro de mi propia realidad fue crecer en una casa llena de libros. Mi casa siempre fue una biblioteca y vengo a trabajar en una biblioteca. Muy gracioso. Em, Mi casa siempre estuvo llena de libros, llena de información. Entonces nosotros tenemos que ir interpretando como estas energías. La casa del dueño, que no sería Cáncer, más el signo que está abajo, que sería en mi caso Géminis. Después ustedes pueden buscar en la suya. Casa 4 entonces es el hogar y cómo se manifiesta ese hogar. La casa 5 es la de Leo, en, como en las cartas tipo. Y en la casa 5 siempre vamos a encontrarnos como con la autopercepción. De hecho, a los leos siempre se les dicen que son súper egocéntricos, que son el centro de atención, los floreritos, etcétera. Y es porque claramente Leo tiene la energía del yo, al planeta, o sea, en este caso el regente de Leo es el Sol. Entonces, nosotros entendemos que de alguna forma todos los planetas giran alrededor del Sol. El Sol le da energía a cada uno de ellos, a algunos más y a algunos menos. Y da la coincidencia de que la Tierra es el único planeta en este momento que nosotros sabemos alberga este tipo de vida consciente, ¿no es cierto? Em, y salió un mensaje. Creo que se va a votar en un ratito, ¿no, Alberto? No, para que se vuelvan a integrar. Bueno, ¿me siguen escuchando? Nos quedan 8 minutos, Connie. Ah, ya, Luego volvemos y nos conectamos con el mismo ID. ya, genial. Entonces, como les comentaba, en la casa 5 de Leo vamos a encontrarnos con esto de la situación del yo, de la autoestima, de cómo me percibo a mí mismo, porque a diferencia de la casa 1, que es como otros me perciben a mí, en la casa 5 vamos a ver aspectos de cómo yo creo que soy. ¿Quién soy yo? Eso es lo que responde un poco la casa 5 y además cómo manifiesto mi yo. Entonces, además se le asocia mucho con la creatividad, porque habla de cómo yo presiento que soy y busco las formas de poder representarme ante el mundo. Eso es un poco la casa 5. Y finalmente la casa 6 es la casa de Virgo. En la casa de Virgo nosotros vamos a estar
como vamos a poder encontrar todo lo que tiene que ver con la salud, con el cuerpo físico, con los hábitos, el día a día, como lo más, de alguna forma, terrenal. Eh, y de hecho va a marcar varios aspectos como que tienen que ver con nosotros, como con el cuerpo físico y como con las situaciones de cómo manifestamos nosotros, o sea, la energía que ya viene de Leo se manifiesta ahora a través del cuerpo. Muchas veces podemos, no sé, por ejemplo, mi pelo azul. Mi pelo azul es una manifestación de Leo, pero lo termina manifestando en la casa del cuerpo. De hecho, después en la próxima, en el próximo taller de astrología, que va a ser la próxima semana, pretendo hablar un poco más de los planetas. Justamente no quiero agotar eh, las energías ahora, pero hay varios planetas que nos van a afectar en ciertas partes de nuestra carta. Y en mi caso, por ejemplo, la mayoría de... Mira, ¿puedes ir uno hacia atrás, Alberto, por favor? Tengo muchos planetas en la casa en donde antes se marcó. Y eso es la casa 6. Eso quiere decir que yo mucho de lo que pienso voy a terminar representándolo, por ejemplo, con el cuerpo. Y me he teñido mi cabello desde que tengo como 13 años. Mi mamá se enojaba muchísimo conmigo, pero son energías que se manifiestan. O sea, yo al menos las interpreto de esa forma. No quiere decir que sea para todos igual. No quiere decir que si ustedes tienen una casa 6 sean de esa forma, porque claramente hay más aspectos que van a estar como jugando entre sí. Pero dentro de como lo que es esa carta, al menos se puede interpretar de esa forma. Por eso yo las invito, y los invito a poder ver su carta. No sé si es que alguien la estuvo revisando, si es que alguien tiene su carta como en sus manos. Bueno, después cuando la puedan buscar la próxima semana, podemos entrar a revisar algunas cosas si es que nos alcanza. O sea, pueden tener algunas preguntas que me puedan Susana, surgir ese día. Susana pregunta, levanta la mano. Dale. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Espérame, le habilito su... Ahí. Susana, Perdón. Susana. Perdón. ahí, ¿me escuchas? Ahí. Sí, Ah, bueno, hice la pregunta al infinito, la repito. Lo que pasa es que yo soy muy nueva en esto, neófita absoluto, entonces entiendo que al final todas las casas tienen influencia en ti, pero una más que otras. Sí, sí, así es. Hay ciertas casas, todas las casas tienen como energías que van a influenciarnos, pero sí, hay casas que van a verse más potenciadas porque va a haber más actividad. Es como si toda la carta que nosotros vimos delante, ¿no es cierto? Si cada casa realmente fuera una casa. Entonces, imaginemos que hay una casa que está más bien llena de personas habitando. Todo depende de la relación que tengan esas personas, es cómo va a ser esa casa. Si hay muchos aspectos que son tensos, entonces seguramente va a ser una casa que va a tener mucho más tensiones y aspectos como, es que no me gusta hablar de negatividad, pero van a haber, como dije, aspectos más tensos. En cambio, si por ejemplo los planetas que habitan esa casa, así como las personas que habitan esa casa, se llevan bien y tienen aspectos como más tranquilos, esa casa se va a ver potenciada
en esa como que se va a focalizar a esas energías. Van a ser energías más productivas, qué sé yo, eh, que van a tender a ser más, y van a haber otras energías que no, pues van a generar más tensiones. ¿Para qué? Para que de alguna forma esta búsqueda es para que nosotros un poco vayamos como sacando la tierrita de encima de nuestra personalidad e ir viendo un poco cómo vamos actuando y cómo vamos a seguir actuando hacia el futuro, por ejemplo. Entonces, esto es como es autoconocimiento por medio de ¿cómo se llama? De estos aspectos. Entonces, sí, van a haber casas que se van a estar mucho más afectadas y, por lo tanto, dentro de nuestra personalidad se va a ver seguramente, ya sea en la mente, ya sea en la comunicación, ya sea en cómo me comunico con otros, en mis propios valores, en cómo me veo yo, porque cada casa finalmente hace eso. Entonces, según donde haya cierta cantidad planetaria, es donde va a haber ya sea más energía que se va a ver manifestada en tu personalidad. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ya, ¿Escucha? cuéntame. ¿Sí? Con respecto a lo que decías recién, porque yo estaba viendo mi carta y tengo 4 planetas en la casa 5. Ajá. Y me gustaría saber como qué tendencia tengo, porque son hartos planetas en esa casa. Tengo la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter en casa 5. Y de Sol soy Acuario. Ya, ¿y tu casa 5 en qué signo está? En Piscis. Tengo la Luna, Mercurio y Venus en Piscis también. Ya, perfecto. Ya. eh, Mira, siempre van a haber planetas, de hecho, que van a, suelen estar juntos, como Mercurio y Venus, suelen estar siempre muy cerca, porque están dentro de los primeros en la elipse como de nuestro sistema solar. Entonces, como que suelen no estar muy separados nunca y siempre caen como juntitos. En este caso, es un poco complejo porque, como te decía, hay que ver como la carta entera, pero se podría, no sé, interpretar una personalidad o una forma de tú de verte, porque habla de mi propio, como en la casa 5 como decíamos delante, habla de cómo me percibo yo, cómo genero creatividad, o sea, y de hecho ahí tenemos que asociar ciertos aspectos. Como el tema de los planetas todavía no lo vemos, va a ser un poco complejo porque sería como llenarles más de información. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero todos los planetas tienen ciertas cualidades, al igual que los signos. De hecho, como Leo dicen así como, por ejemplo, que es egocéntrico, tiene que ver un poco con que sea el Sol, su regente, el centro de todo este sistema solar. Y asimismo, Venus también tiene ciertas características, al igual que Mercurio. Mercurio tiene las características de la comunicación, porque de hecho rige a Géminis, en la casa 3. Por lo tanto, habla quizás de temas respecto a la comunicación con tu propia forma de percibirte o de expresarte hacia el mundo. Lo mismo con Venus, que es como las cosas que nos gustan, o más allá de que nos gusten así como, tiene que ver un tema como con los valores, porque de hecho, al igual que en Tauro, en la casa 2, Venus rige a Tauro. Es como que viviera en la casa de Tauro. Entonces también tiene que ver con los valores, como qué es lo que me gusta, cómo le doy forma, etcétera. Y qué otra cosa tenías, la luna, ¿verdad? La luna tenía que ver con el tema de las emociones. Entonces tenemos que asociar esa luna, ese Mercurio, ese Venus, al signo donde está y en la casa. Esa es la forma que nosotros tenemos como de interpretar.
Entonces agarro todo lo que está ahí y lo interpreto. Eh, una luna en Piscis igual habla de una persona súper, súper, súper emocional. Es el signo de como de una emoción mucho más profunda que de una emoción terrestre, así como el sentirlo todo. Habla de hecho, Piscis, después lo vamos a ver la próxima semana, pero es el regente de la casa 12. O sea, Piscis está ahí, es la casa de Piscis. Su regente es Neptuno y a Piscis siempre se le ve como el mar, como el útero, el lugar donde todo se gesta. Así que ahí tienes que de alguna forma como ir interpretando tu propia realidad, porque de eso se trata un poco la astrología. Como cuando yo voy a interpretar una carta, tengo que preguntarle al otro, porque la astrología no es adivinatoria, no es un, no es una forma que se podría adivinar cosas, pero es más que nada porque uno puede proyectar lo que podría pasar si ciertas cosas se mueven de esa forma. Es solo eso, es como proyectarlo, pero en sí, adivinatoria no es. O sea, no van a poder como cambiar una realidad, ¿no es cierto? Como solo con saber el tema planetario. Sí, sí, se puede trabajar, como todas las energías que uno tiene o que el otro tiene, pero claramente eh, es un poco complejo. Entonces, la idea es buscar y empezar siempre a leer la propia carta, porque no hay nadie que se conozca más que uno mismo, y uno mismo va a ir entendiendo como todos los procesos que van ocurriendo dentro de esa carta que le pertenece. Espero haber contestado tu pregunta, Connie, Alberto. disculpa. Hay una persona, Juani, ella estaba levantando la mano hace rato, ¿cierto? Así es. Ya, Y también está Fran Villa, entonces en ese orden pueden ir preguntando a Connie. ya, perfecto. Hola, Adelante, Juani. hola. Hola. Mira, hola a todos. Y mi pregunta es, conocimiento de la hora al nacer. ¿Qué Mm, coloco al ser uno de los requisitos para la carta? claro, mira, como les decía en un inicio, lo más importante es la hora de nacimiento. Sí, hay muchas personas que no saben su hora de nacimiento y es súper complejo porque la única forma de saber son, si es que de casualidad tuvieras algún libro que indicara como la hora de nacimiento cuando uno era bebé, si no está esa posibilidad, lo único que queda es el acta de nacimiento que lo entrega al registro civil. Creo que cobran como 1.900 pesos o 2.000 y tanto, la verdad. Eh, o un acta de nacimiento, es como la única forma que habría de saber. Y si no, como si es que alguien sabe, pero si no, sería muy difícil, la verdad, saber a qué hora, cuál es la hora de nacimiento. Se podrían hacer como ciertas cosas como de, porque, a ver, hay cartas que se pueden sacar de todas formas, solo que no vas a saber, por ejemplo, tu ascendente. Vas a saber la luna, vas a saber todo lo demás, pero no vas a saber cuál es el ascendente, porque como decía, el ascendente cambia cada 2 horas. Entonces, por eso es como importante. Quizás buscar por la familia, si es que alguien tiene información, No, no. pucha. Nací para el 60, días de terremotos. Entonces nací en la casa. Y en Por lo horario, tanto, nadie se mañana, acuerda tarde, más o menos relativo a la tarde. ya. En la tarde. mm, Pucha, No quizás pertenezco al podría, universo. claro, podría sacar una. Ahí habría que verlo, había que entrar en mucho más profundidad que eso. Es un caso que Sí, sí. es más difícil, la verdad. Quizá habría que entrar a usar un poco la intuición para ver el tema de los ascendentes, pero
pero claro, la idea es que sea lo menos intuitiva posible y lo más exacta para de allí generar como más intuiciones. Eso, Gracias. lo siento, de nada. ¿La siguiente? Fran Villa. ¿Escucha? Hola, quería A- saber o sea, qué influye que justo en la casa en que cae un signo es el que tengo. Por ejemplo, me pasa con la casa 1 que me cae en Aries, con la 4 que me cae en Cáncer, 6 en Virgo, 7 en Libra, 8 en Escorpio, 10 en Capricornio, como muchas me pasa. ¿Qué significa eso? ¿Qué energía es la que predomina, todas esas cosas? Ya, tu carta igual es una de las cartas que había estado buscando yo para poder hacer ejemplo de una carta tipo, pero que no encontré tan fácilmente. Eh, Nada, son las mismas energías que la carta tipo. Por ejemplo, la casa 1 de Aries no vas a o sea, no vas a tener que como mezclar esta energía, pues va a ser mucho más fácil un poco de entender que, por ejemplo, en la casa 1, que es como otros me perciben, quizás a, a Aries siempre se le percibe como más activo, como una persona que inicia cosas, que no sé si siempre las termina, pero son muy buenos iniciadores, eh, y que tiene como una energía más bien súper potente, porque la energía de Aries está regida por Marte. Entonces ahí tenemos que entrar también a conocer un poco de como los arquetipos que rigen estos planetas, y los arquetipos siempre digo que es como la forma en que nosotros tenemos de interpretar como un concepto. Bien fácil es decir Jesús. Jesús es un arquetipo. Todos en nuestra cabeza tenemos el arquetipo de Jesús. Da lo mismo donde nacimos, tenemos a Jesús en nuestras mentes. Sabemos cómo es, le podemos poner la forma como, ¿no es cierto?, que ha sido como socialmente aceptado. Ya, eso es un arquetipo. Y Marte es el arquetipo de Aries, así como Venus es el arquetipo de Tauro, Mercurio de Géminis, la Luna de Cáncer, el Sol de Leo y Mercurio otra vez en Virgo. Hay planetas que rigen más planetas. Entonces, tu carta es una carta tipo. Es más fácil de encontrarla por la web. Por ejemplo, si tienes algún planeta, no sé, pensemos en Mercurio en casa 1. Tú pones Mercurio en casa 1 y te va a salir mucho más información y vas a tener que de alguna forma igual interpretar menos que las personas que tienen, no sé, en casa 1 a Géminis, porque van a tener que agarrar Géminis más Aries y complementarlo. En tu caso, tú tienes que complementarlo, pero con los planetas que puedan estar en ese sector. Así que no pasa nada, solo es una forma de verlo nomás. De hecho, Otra hay persona una... levantó la mano. Dale. J me dice la imagen, pero no tengo idea quién sea la persona que quiere hablar. Hola, soy yo. Me llamo Hola. Javiera. La verdad que no sé si esta pregunta va como bien aquí o... Mira, lo que pasa es que tengo Venus en Escorpio retrógrado y lo tengo en la casa 10. ¿En qué tipo de cosas debería yo trabajar? ¿En qué debería concentrarme? A ver, ¿tenías a Venus retrógrado en casa 10, dijiste? Sí, Ya. De hecho, ideal hablar ahora de los retrógrados, porque hay varios, bueno, hay un signo que está retrogradando ahora, Venus, en el cielo actualmente. Prontamente van a entrar dos más. Un Venus, cualquier signo retrógrado, lo que quiere decir, malo. Solo que el signo es como cuando uno está constantemente pensando y haciendo cosas y llega un momento en que dice, a ver, voy a parar un poco. No sé, imaginemos que se me perdieron las llaves. Voy a parar un poco y voy a pensar qué fue lo que hice hasta perder las llaves. Eso es una retrogradación dentro de las interpretaciones natales. Yo voy, me devuelvo, veo lo que sucedió y después sigo. A nivel de la ciencia, la retrogradación solo es
lo que la Tierra ve en otros planetas, que cuando están haciendo una elíptica, cuando ya están haciendo como estos retornos, lo que nosotros solemos ver es que los planetas, por ejemplo, se mueven así y de repente hacen así, se devuelven y vuelven a seguir su camino. Entonces, los planetas retrógrados en sí no tienen nada como negativo, al menos que hayan otras como tensiones. ¿En qué debieras como enfocarte y trabajar? Insisto, hay que mirar mucho más aspectos que solo un solo planeta en una casa. Pero un Venus, por ejemplo, en la casa 10, que lo vamos a ver la próxima semana, la casa 10 tiene que ver un poco con el propósito de vida que nos marca el medio cielo. Entonces, es como a veces se ve en la web, van a encontrar que está marcado como por la profesión en que nos vamos a dedicar a trabajar, etcétera. Pero yo más bien lo veo como el propósito, porque uno a veces tiene ganas de ayudar, a veces como que siente que algo está dentro de sí o que quiere, que tiene ganas de alguna forma transitar por el mundo. Hay distintas cosas y eso después lo transformamos en carreras y profesiones. Pero en realidad, aunque no existieran las carreras y profesiones, tenemos un propósito, algo que está dentro. Y en ese propósito es donde tenemos que poner esa energía. En tu caso era Venus. Venus tiene que ver un poco con lo que queremos, con los valores. O sea, eh, Venus también tiene que ver como con situaciones no necesariamente artísticas, pero por ejemplo tiene que ver todo como con lo que de alguna forma se consensa como estética. O sea, la estética antes no era la misma que ahora, pero es lo que nosotros finalmente consensuamos como sociedad en este momento de lo que es. Entonces, em, finalmente, ponte tú un Venus en casa 10, em, va a indicar, o siento yo que podría estar indicando como poner más atención, ¿no es cierto?, a estas cosas que nos hacen sentir como ese gusto, ese placer por como situaciones de trabajo. O sea, como que siento que fácilmente un Venus retrógrado podría cuestionarse constantemente eh, situaciones de ese propósito de vida, por decirlo así. Como, y estar en búsqueda de, de esos como, de esos gustos que pueden justamente cambiar constantemente porque nosotros cambiamos constantemente. No sé si te respondo un poco la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Bacán. ¿Hay otra Bueno, pregunta? no sé si, no, hasta el momento nadie más ha levantado la mano. Yo No quería sé, dar, alguien más, perdón, sí, que dale, quería Connie. dar como una aclaración que olvidé, que puede que se genere una pregunta, como alguna vez me preguntaron, ¿qué pasa si no tengo nada en una casa? Si no tengo planetas. ¿Qué pasa si no hay planetas en una casa? No pasa nada. No pasa nada, no quiere decir que esa casa le falte algo, o si tengo mucho, será algo malo. No, tampoco. Todo depende de cómo esté posicionada las demás cosas. Puede que en una casa, claro, esté como muy llena de energía y esa energía se manifieste, ¿no es cierto? Como de, de alguna forma, puede ser como más con el cuerpo, puede ser más con la mente, pueden ser de distintas maneras. Y lo mismo pasa con las casas que están vacías. A pesar de que la casa esté vacía, siempre hay un dueño de casa, aunque el dueño de casa no esté viviendo allí. Entonces tenemos que ir a buscar dónde anda metido dentro de la rueda ese dueño de casa. Por ejemplo, y ya sabemos que no sé, la chica adelante que tenía Venus en la casa 10, ¿no es cierto? Puede que en la casa 2, supongamos, no tenga nada, y es la casa de Tauro. em, entonces, el tema de los valores, si no hay nada en esa casa 2, va a estar asociado en el Venus que está arriba, en la casa 10.
Entonces, muchos de sus valores podrían estar asociados a como propósitos de vida o cómo va a ser sus temas laborales. O sea, puede darle mucho valor a situaciones laborales sin que necesariamente esté marcado en una casa. Podría la casa estar vacía, pero si nos vamos a buscar al dueño de la casa o al planeta regente dentro de la rueda, vamos a encontrar que va a tener mucho sentido con la casa vacía.